Yo creo, bueno, creo no, es algo que yo, es algo que yo, que es aparente y que incluso te diría que hasta evidente. Pero pienso yo, pongámoslo como que lo pienso yo, digamos, démonos el crédito, bueno, el crédito no, pero lo que me refiero es que yo creo que Cena, John Cena, sí, el tipo que ahora está en Hollywood, que ahora está haciendo la serie de Peacemaker, que apareció en Rápido y Furioso, que empezó con una película llamada, creo que si no estoy mal fue el Marine, The Marine, precisamente producida por WWE, y que ahí fue avanzando, avanzando hasta ser hoy una figura, no te voy a decir, mundialmente reconocida y respetada y un magnate de las películas, pero sí es una figura reconocida mundialmente por otro aspecto. Es una figura reconocida mundialmente por la WWE. Pero aquí entramos en un tema que puede llegar a ser un poco gris. ¿Por qué? Porque yo creo que Cena de alguna manera representa el último o la última gran figura, el último gran ídolo, la última gran estrella que ha tenido WWE en los últimos 15 años, 20 años. Porque si usted pone a ver las figuras que ha tenido WWE desde Hogan, porque obviamente pues Hogan es como que la figura que representa la época dorada o la era dorada de la lucha libre, pero pues de Hogan para acá estuvo Hogan, estuvo Stone Cold, estuvo La Roca y estuvo John Cena. Esos son como los cuatro pilares, digámoslo así. Obviamente hubo otras figuras que fueron también relevantes, pero estoy hablando de a nivel mundial, incluso de llegar a ese nivel de leyenda, de estrellato, de figura extra mega pública. O sea, yo creo que fueron las cuatro. Hogan, Stone Cold, La Roca y Cena. Y yo creo que después de eso hubo algo que impidió, no sé qué, no sé cuál sea la razón, pero yo creo que hubo algo que impidió que otras figuras puedan establecerse como ese magnate, como esa referencia. Porque al final, por ejemplo, vos daba el caso, ¿sí? En su época, donde vos reconocías a John Cena a pesar de no ver lucha libre. ¿Sí? Vos a pesar de no ver la lucha libre, vos veías la cara de Simon y decías, este man yo lo he visto en algún lado, yo lo conozco de algún sitio. O incluso hoy en día, pues ya obviamente con el tema de... No quiero poner el ejemplo de hoy en día, porque pues hoy en día se tiene todo el tema de Hollywood, se tiene todo el tema de las películas, que eso pues al final llega a un público mucho mayor. Pero antes de que Cena se metiera todo el tema de las películas de lleno, antes de que Cena entrara a esa industria, ya estaba el hecho de que vos veías a Cena, o existía la posibilidad de que alguien viese a John Cena, y que ese alguien no viese o no fuese un fan de lucha libre, pero que a pesar de ello reconociera el quién era John Cena. Precisamente por lo que te digo de que el nivel de estrellato, de popularidad, de factor X, como se dice, o de it factor, lo tuviese él, obviamente porque o bien innato, o porque lo pudo desarrollar, lo pudo encontrar y pudo establecerse como una mega figura mundial. Y a lo que me refiero con que no hay más figuras como Cena, es que vos sabés en este momento en WWE, vos tenés a tipos como por ejemplo Randy Orton, que Orton siempre fue junto con Cena como esos dos pilares de la generación, porque pues por ejemplo en la generación de La Roca y de Stone Cold, pues de alguna manera estaba el Undertaker, estaba Shawn Michaels, estaba Triple H, que también son figuras reconocidas y son muy importantes, pero que a lo mejor no tienen ese nivel de estrellato. Y en la época de John Cena, tenés a otros tipos, como por ejemplo Brock Lesnar, que yo creo que podría ser el segundo tipo que a lo mejor es más reconocido a nivel mundial que Cena. Y tenés a Randy Orton, que es el otro tipo que de alguna manera tiene como ese reconocimiento. Incluso te diría que está Batista, pero Batista yo creo que, bueno, Dave Batista, o Bautista, dependiendo si es el nombre del ring o el nombre de fuera, se le reconoce también, porque pues, al final el tipo es una mega estrella de las películas, pero no es como que se le reconozca tanto, no es como que tenga ese aura de superestrella como la puede tener precisamente La Roca, como la puede tener Cena, o como la puede tener Lesnar, sino que es un tipo que se ha ganado lo suyo trabajando duro, pero que como te digo, no tiene ese nivel de superestrella que a lo mejor podría tener estos tres tipos que te estoy comentando. Entonces, como te digo, si vos te pones a ver, en la generación de Cena estuvo Brock Lesnar, que a lo mejor le sigue, estuvo Randy Orton y estuvo Batista, pero al hacer esa transición y pasar de esa generación a la nueva generación, que la nueva generación no es que venga de ahora, de hace 2 años, sino que viene desde 2016, 2017, esa nueva generación no ha tenido una figura que pueda llegar a sobrepasar los límites de la WWE. ¿A qué me refiero con sobrepasar los límites? Que su figura se vuelva tan grande que llegue a sobrepasar los límites de WWE y que llegue a públicos a los cuales WWE no ha llegado antes. Lo cual es obviamente complicado porque pues, WWE ya es una marca establecida, pero por ejemplo, usted es el caso de Roman Reigns. Se supone que Reigns es el tipo
el top de la compañía, es el jefe de jefes, ¿cómo se le dicen ahora? El jefe tribal, si no estoy mal, el jefe de la tribu, es el tipo que está en la cima y es por decir la cara de la empresa. Pero aún así, a pesar de estar en esa posición y que todo el mundo sabe que está en esa posición, no tiene ese factor que lo hace destacar fuera de WWE, o al menos no al nivel de los otros cuatro tipos que nombramos: Hogan, Stone Cold, La Roca y Cena. No tiene eso, a pesar de ser el tipo, como te digo, el tipo o la persona encargada de estar de la empresa, la figura de la empresa, la cara de la empresa. No es como que eso haya hecho que él sobrepase los límites, a pesar de pues que sea ciertamente reconocido, que tenga cierto nivel de reconocimiento, pero no es como que de alguna manera traspasó esa barrera que te comentaba de WWE. Y yo creo que hay distintos factores dentro de los cuales se encuentra la razón por la cual ya no se encuentran o ya no aparecen tantas figuras como antes. Y yo creo que es que ahora el deporte de la WWE, o digamos el negocio de la WWE, de la lucha libre, se volvió más enfocado a la parte de deporte que a la parte del entretenimiento deportivo, ¿sí? Porque pues siempre se ha dicho que el wrestling, bueno, por lo menos por parte de WWE, siempre se ha eliminado la palabra wrestling o la palabra lucha libre y se ha instalado el término de entretenimiento deportivo. ¿Por qué? Porque al final la lucha libre es un deporte, la lucha libre profesional es un deporte, pero es un deporte que va acompañado de una historia, es un deporte que va acompañado de una trayectoria, es un deporte que va acompañado de algo que haga enganchar a una persona, porque al final pues vos puedes tener a dos tipos peleando y puede que llame algún tipo de gente, pero puede llamar mucha más si esos dos tipos que están peleando tienen un motivo detrás, ya sea una pelea interna, ya sea una traición, ya sea algo, un drama que lo vuelva mucho más interesante. Y yo creo que en estos últimos años se ha perdido un poco eso, se ha perdido un poco la parte de entretenimiento y se ha enfocado únicamente en el deporte, ¿sí? En hacer quién hace más saltos, quién hace más movimientos, quién hace más patadas, quién hace más puños, quién hace más cosas que impresionan al público y quién puede hacer una lucha mucho más rápida que los demás. Y se ha perdido como la parte de la historia, un poco la parte de la conexión con el público, que es la que al final, pues como te digo, te permite llegar a esos niveles de estrellato. E incluso yo hace un tiempo veía a Cena precisamente reaccionando a unas luchas, unas antiguas luchas suyas, y algo que comentaba es que en esas luchas le estaba yendo muy rápido y que en su momento él hubiera dicho, ve, bueno, obviamente en su momento él al revisar el material, él hubiera dicho, uy, aquí hubiera podido hacer este movimiento, hubiera podido hacer este otro, hubiera podido hacer esto aquí más rápido, hubiera podido hacer cambiar esto aquí y empezar a volar y tirar vainas, pero él dice que hoy en día él ve ese material, ve esas peleas y lo que piensa es, bueno, yo estoy luchando contra este tipo, pero el público que me está viendo no está interesado en lo que está pasando. Y él decía que pues, él veía que el público estaba sentado, que estaba mirando por otro lado, que levantaban los afiches y demás, y que eso de alguna manera demostraba lo poco interesado que estaba el público en el material que le estaban presentando, pues que en este caso era una lucha. Entonces él decía que de alguna manera algo que podrían llegar a hacer es bajar el nivel, porque pues una de las peleas que él estaba viendo era una pelea en la cual pues todo estaba yendo rápido, estaban haciendo que si movimientos por aquí, que si patadas por allá, que si voladora, que si rastrero, que si aquí, que si allá, y estaba yendo todo demasiado rápido. Entonces él comentaba que a lo mejor hubieran podido parar un poco el tema y darle un sentido a la historia, darle un movimiento más dinámico que haga que la gente se interese y que al final pues le importe lo que está pasando dentro y que por eso existe una conexión que se puede hacer tanto en el ring, como en una lucha, o fuera de lo que se refiere a la lucha con el micrófono, con el tema de las promos. Que ahí, por ejemplo, La Roca era quien a lo mejor pienso yo que era más eh, dinámico para ello, aunque Cena también tenía un poder de oratoria espectacular para conectar con el público. Entonces, como te digo, yo creo que Cena es la última gran figura porque es el último tipo que ha sabido que más allá de la faceta del deporte, más allá de la faceta de lo atlético, también hay una parte de entretenimiento en la cual la gente tiene que tener un interés y tiene que sentirse identificada o enganchada por lo que está ocurriendo. Y si vos te enfocas solamente en la parte de deporte y dejas esa parte de entretenimiento de lado, al final no hay esa conexión y esa falta de conexión no te permite crecer dentro de la industria e incluso traspasarla y llegar a límites fuera de la industria. Cosa la cual yo creo que no se han dado cuenta o no han podido encontrar en alguien que, como te digo, más allá de que Roman sea el tipo o sea la cara de la empresa, no es alguien que ha podido
conseguir esa conexión a ese nivel todavía. Puede que en un futuro lo logre, o puede que en un futuro llegue otro tipo y lo consiga, pero hasta ahora yo creo que Cena va a ser reconocido como uno de los últimos grandes ídolos de la WWE. Y ojo, no quiere decir que WWE esté mal, no quiere decir que WWE esté en crisis, pero pues sí, al final no está de más tener una figura importante, una figura esencial, una figura que traspase los límites de la industria para que de alguna manera se cargue el peso encima de la industria y al final pues se pueda crecer junto a ella. Pero por ahora, Cena es el último grande de ese Mount Rushmore de la WWE. Roca, Stone Cold, Hulk Hogan y John Cena.